Ha sintonizado Frecuencia Jurídica, el espacio para hablar de derecho con los practicantes del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia en asocio con la 11 Radio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa, Frecuencia Jurídica, un programa diseñado especialmente para hablar de derecho con los habitantes de la Comuna 11, Laureles Estadio. Agradecemos su sintonía. Una pausa, ya regresamos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Y regresamos. Hoy en nuestro programa empezaremos un microciclo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Me acompaña en la mesa de trabajo mi compañero Sergio Duque. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos oyentes de la 11 Radio. Los estaremos acompañando en este programa, resolviendo las dudas de la comunidad y acercando a las personas a los temas más relevantes del derecho. Bueno, también nos acompaña Sebastián Flores. Él es abogado en formación, practicante adscrito al consultorio jurídico Guillermo Peña Alzate de la Universidad de Antioquia. Nos acompañará hoy como nuestro invitado para ayudarnos a comprender un tanto más a fondo esto de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Víctor, Sergio? Gracias por la invitación y por abrirme este espacio en este nuevo programa, Frecuencia Jurídica, de la 11 Radio. Con respecto al tema, nuestro invitado de hoy participó recientemente de un proceso de formación jurídica básica en temas de MARC, que adelantó en el Centro de Conciliación Luis Fernando Vélez, adscrito al consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia, y tuvo como objetivo principal dar a conocer el uso de la conciliación y la mediación como métodos efectivos para la resolución pacífica de conflictos. Pero que sea él quien nos cuente brevemente sobre esta experiencia. Sebastián, te escuchamos. Bueno, Sergio, muchas gracias por esa introducción. Y sí, efectivamente, dentro del programa de Derecho y específicamente el programa del Consultorio Jurídico 1, decidimos que este tema de los MARC, de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, era un tema transversal a todos los asuntos de derecho, sobre todo teniendo en cuenta la filosofía de la universidad y del Centro de Conciliación Luis Fernando Vélez, que es desmantelar esa cultura litigiosa y quitar de pronto la idea de que todos los procesos y todos los conflictos se deben resolver por la vía judicial y por la vía ordinaria. Yo creo que para nosotros fue importantísimo tener un espacio para socializar y donde nos acercáramos un poco a la gente, explicarles cómo son estos mecanismos, cómo funcionan, la manera en la que pueden acceder a ellos y sobre todo cambiar esa noción o esa visión negativa que tiene la gente frente al conflicto y abrir espacios de diálogo para que la gente pueda participar activamente de la resolución de sus conflictos particulares. Y es por eso que quiero hacer una claridad antes de seguir con el tema. El asunto que vamos a tratar son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero haciendo un énfasis en los mecanismos autocompositivos. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos en los que las partes tienen una participación directa en las decisiones que se toman dentro del proceso y que únicamente tienen a un tercero imparcial que se encarga de dirigir los tiempos y que sirve como un puente o un facilitador para el diálogo y para la negociación de las partes en conflicto. Bueno, y este tema parece muy interesante aquí de entrada. Creo que hay bastante para trabajar. Sebastián entonces nos colaborará con esto en el transcurso del programa. Por ahora entonces una pausa, ya regresamos. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. Seguimos aquí en Frecuencia Jurídica con nuestro tema de hoy, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y continuando un poco con lo que hemos escuchado a Sebastián, ¿quién regula los MARC? Bueno, digamos que el desarrollo legal que se ha dado en la historia frente al tema de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos nos lleva principalmente a la Constitución Política de Colombia. La Constitución en el artículo 116 faculta a ciertos particulares para que administren justicia de manera transitoria
digamos que eso abre la puerta para las figuras de la conciliación y mediación. Pero hablamos de MARC propiamente dichos a través de la ley 23 de 1991, donde los MARC se promueven o se introducen al ordenamiento jurídico colombiano como mecanismos encaminados netamente a la descongestión judicial. Porque como les decía anteriormente, en Colombia hay una cultura litigiosa, como la llamamos en el tecnicismo, y es que en Colombia aparentemente todo se resuelve a través de demandas o a través de querellas judiciales, y eso lo que hace es saturar el ordenamiento jurídico, la administración de justicia. Entonces lo que quería esa ley 23 del 91 es proponer otros mecanismos legales para darles un trámite a ciertos conflictos, que ya veremos luego cuáles son los asuntos que se pueden llevar por vía de estos MARC. Luego vino la ley 446 del 94, que es importantísimo porque nos da una primera definición de lo que es conciliación. Ahorita más adelante la estaremos dando, entendiendo la conciliación como uno de los mecanismos alternativos autocompositivos por excelencia. Y vendría la ley 640 del 2001, que es como el hito o el producto jurídico que más resuelve o al que tenemos que remitirnos para explicar un poco este asunto de los MARC, porque determina, por ejemplo, a la conciliación como un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de acudir a instancias mayores o a las instancias ordinarias se debe surtir primero un requisito de procedibilidad, en este caso la audiencia de conciliación. Bueno, Sebastián, tengo yo entendido que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos siempre deben ajustarse a lo establecido en la ley y que además requieren de una voluntad de las partes. ¿Podrías por favor explicarnos al respecto? Bueno, antes de llegar allá, y me encanta, Víctor, tu pregunta, porque es a lo que queremos encaminar, o a lo que quiero encaminar este programa el día de hoy. Primero antes de ver las maneras de resolver, yo creo que es importante entender que el conflicto es una situación en que unos actores o bien persiguen metas diferentes, defienden valores contradictorios, tienen intereses opuestos o distintos, o bien persiguen simultáneamente y competitivamente la misma meta. Eso, para el argot popular, en la cultura colombiana, siempre se ve el conflicto como algo negativo. Pero lo que nosotros queremos a través del Centro de Conciliación Luis Fernando Vélez Vélez y a través de nuestra labor como futuros abogados es una visión positiva del conflicto, y eso implica motivar a buscar otras salidas, eso propicia la creatividad, genera diálogo y trae consigo innovación y cambio. Estos mecanismos autocompositivos lo que hacen es devolverle un papel importante a las partes dentro del conflicto. Ya no le vamos a dejar la solución o la decisión definitiva, final, a un juez que está por encima de todo, sino que a través del diálogo y las negociaciones directas vamos a estar llevando una solución más ajustada a las situaciones particulares de cada conflicto. Entonces, claro, es un asunto voluntario, si bien la ley determina cuándo se debe surtir el requisito de procedibilidad, también se expresa en señalar que este siempre se hará de manera voluntaria. Y pues, como lo decimos siempre, abrir el espacio de diálogo no quiere decir llegar a un acuerdo, pero es una manera de acercarnos a esa resolución de los conflictos. Entonces, que la audiencia de conciliación sea obligatoria por mandato de la ley en ciertos asuntos no implica que se deba tomar decisiones en ella. Hay posibilidades inclusive de no acordar y que se pase a las instancias ordinarias, pero la idea es abrir ese espacio de diálogo para que las partes entiendan y se apropien de su conflicto y le den un trámite positivo a este.
Sebastián, supongo que esas normas deben también indicar quiénes son los que pueden ejercer los MARC. Por favor, ¿nos podrías decir quiénes pueden adelantar la conciliación y la mediación? Claro, claro. Bueno, ya como les había dicho en mi presentación, los MARC hacen parte de un universo amplísimo de mecanismos, de métodos, de técnicas, de herramientas en la solución de conflicto. Entonces nos estamos basando en los autocompositivos, entre los cuales destacamos la conciliación y la mediación. La conciliación y la mediación tienen unos aspectos en comunes, y es que son mecanismos de resolución de conflictos en los cuales dos o más personas voluntariamente se reúnen y dialogan con el fin de resolver aquel conflicto que viven, y en donde existe un tercero, llámese conciliador o mediador, que es el director de la audiencia y que va a propugnar por acercar a dichas partes para que lleguen a un acuerdo. Todo en el marco de la voluntariedad. Pero ahí es donde nos diferenciamos y tiene que ver con tu pregunta, Sergio. Y es que en la conciliación, el tercero se llama conciliador, y su papel está estipulado y restringido legalmente por la toma de decisiones, en donde él actúa para construir junto con las partes un acta. El artículo 5 de la ley 640 del 2001 explica quién puede ser conciliador. Los conciliadores generalmente tienen que ser abogados titulados, y solo hay unas cuantas excepciones con respecto a estudiantes que en sus prácticas hagan parte o estén adscritos a un consultorio jurídico, y en asuntos de familia los comisarios y los defensores. Entonces los personeros municipales e inclusive los notarios. Yo creo que eso es un tema que podríamos ampliar en otras emisiones, porque hacen parte de procesos específicos que se adelantan dependiendo de la rama del derecho en la cual se vaya a efectuar la conciliación. Por su parte, la mediación es un poco más laxa frente a la regulación. La ley no determina explícitamente unas funciones o unas aptitudes necesarias para ejercer la función de mediación. Yo creo que ahí se trata más de una vocación, de un asunto de unas aptitudes personales, saber escuchar, estar abierto al diálogo, tener la mesura, siempre usar un lenguaje propositivo, y bueno, cualquier persona que esté avalada por las partes, incluso menores de edad. Eso hay un procedimiento específico que se llama la mediación escolar, donde a los personeros o a los representantes del grupo se apersonan de ciertos conflictos que se suscitan al interior del salón de clases. Y bueno, en penal el mediador sí debe cumplir, en derecho penal sí debe cumplir con unas características especiales, pero como lo dije anteriormente, eso lo podríamos discutir en otras partes de este microciclo. Lo que sí quiero dejar claro es que, bueno, la conciliación es un mecanismo totalmente regulado por la ley, no se puede hacer por fuera de lo determinado en la ley 640 del 2001. A los que estén interesados en estudiar un poco al respecto, son esos artículos. Nosotros también, dentro de el proceso de consultorio jurídico, elaboramos unos documentos que están encaminados y redactados de tal forma que las personas lo puedan leer. Aquí puedo hablar, Víctor, no sé si sepas si lo podemos dejar aquí dentro de la emisora, dentro del portal web, para que lo puedan descargar. Sí, claro, Sebastián, no hay ningún problema. En el portal de la emisora podemos abrir un espacio para dejar esta información que quede a la mano de todos nuestros oyentes, para quien quiera estudiar un poco, investigar un poco respecto a estos temas que son tan interesantes, tan relevantes y de una actualidad total.
Continuando entonces, bueno, me pregunto yo, y supongo que de pronto nuestros oyentes también se lo preguntarán, ¿existe algún requisito o alguna forma especial para acceder a estos mecanismos? Bueno, tenemos que entender que estos mecanismos están al alcance de todas las personas porque hacen parte del derecho al acceso a la justicia que tienen todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que están en el territorio colombiano. El proceso sí varía dependiendo de ante quién se instaure la petición de la audiencia de conciliación. Lo digo es porque se puede hacer en comisarías de familia, en consultorios jurídicos de las universidades que dan el programa de derecho, pero también se puede hacer en centros de conciliación privados. Evidentemente, algunas tendrán un precio y otras no. Yo aquí sí no puedo, me regañarían mis profesoras que me enseñaron tanto del Centro de Conciliación Luis Fernando Vélez Vélez si no le hago la promoción debida. Voy a hablar de pronto del proceso en general de la conciliación y luego cómo lo abordamos dentro del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es una solicitud de audiencia de conciliación o un encuentro de mediación. Posteriormente, el centro o a la institución a la que hayas instaurado esa solicitud te va a asignar un tercero. Va a haber un informe previo para saber qué información se tiene y cuál hace falta. Eso es como un diagnóstico. Después se invita a las partes y posteriormente, ya citadas, se desarrolla la audiencia o el encuentro. La conciliación en particular se debe dar en los 3 meses siguientes a la solicitud y tiene como consecuencia un acta de conciliación. Mientras que en la mediación no hay término legal para la realización del encuentro de mediación y lo que tendríamos como producto es un acuerdo de mediación. La conciliación puede concluir con una constancia de no acuerdo o comparecencia o con un acta de acuerdo conciliatorio total o parcial. O sea, ¿qué quiere decir? Se puede conciliar sobre los asuntos a los que se llamaron de una manera absoluta o simplemente unos asuntos particulares. Las actas y constancias están regladas por la ley y deben cumplir un procedimiento legal y esto es lo más importante. ¿Para qué sirve la conciliación? Estas actas de conciliación hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son vinculantes, que tienen efectos jurídicos materiales e inmediatos y que se pueden presentar en posteriores procesos ante instancias ordinarias o se pueden exigir inmediatamente por ser el título de mérito ejecutivo. Bueno, en cambio con la mediación puede concluir con un acuerdo de mediación y si no se logra un acuerdo pues se deja constancia de ello. El acuerdo puede darse de forma verbal o escrita. Miren que con respecto a la mediación no hay como una reglamentación tan formal, sino que se deja más bien al arbitrio de las partes. Y el acuerdo de mediación se hace bajo el supuesto de la voluntariedad, por lo que se adquiere es un compromiso. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la conciliación, este acuerdo que se dé no trasciende la esfera de pronto del compromiso, de la palabra, de la voluntariedad de las partes. Mientras que en la conciliación, cuando ya se tiene un acuerdo, ya hace tránsito a cosa juzgada y por tal razón las partes están obligadas a cumplir con el acuerdo que se realizó. Bueno, y con respecto a los servicios del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia y sobre todo del Centro de Conciliación Luis Fernando Vélez Vélez, le quería contar a nuestros oyentes que el Centro de Conciliación está ubicado en Medellín, edificio de la antigua Escuela de Derecho, calle 49, número 42A39. Eso queda entre Ayacucho con Girardot, donde está pasando inclusive el tranvía de Medellín. Y el teléfono en el cual pueden pedir una cita es el 219-9865. Lo que hacemos dentro del Centro de Conciliación y dentro del consultorio jurídico en general es que posterior a ese llamado se
pacta una cita, en esa cita le hacemos un diagnóstico a la persona, acreditamos su condición económica. ¿Por qué? Porque al tratarse de un consultorio público, solo atendemos a personas de estratos 1 y 2, eventualmente estrato 3, y si se trata de víctimas del conflicto, pues es independiente del estrato. Ahí, posterior a la acreditación de la situación económica, se fijan las fechas de conciliación, se citan a las partes y se les da este tratamiento. Yo recomiendo mucho el consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia y el centro de conciliación particularmente, por la manera como tratan a las partes dentro del conflicto y esta visión positiva que promovemos frente al mismo. Yo creo que es muy importante que la gente tenga esa noción de que a través del conflicto se puede construir tejido social. Para concluir, espero que Sebastián nos resuelva otra duda a mí y a los oyentes. Tengo entendido que para algunos procesos, antes de acudir a un juez, se debe realizar uno de estos mecanismos. Por ejemplo, una conciliación. ¿Esto es cierto? Totalmente cierto, Sergio. Como lo decía anteriormente, la ley 640 del 2001 es enfática en señalar que no se puede acceder a la justicia ordinaria sin haber realizado previamente una audiencia de conciliación, haber celebrado la conciliación. Esto tiene unas excepciones, como todo en la vida, ¿cierto? La más importante es que hay asuntos que no son conciliables, o hay asuntos que por su delicadeza en el trámite, por lo complicado y lo complejo que pueden llegar a ser, no imponen el requisito de procedibilidad. Estos son ciertos asuntos penales o asuntos de familia donde ya hubo maltrato intrafamiliar, y esto lo hace de pronto el legislador tratando de prever daños extra a una persona que ya ha sido víctima para no revictimizarla, poniéndole trabas procesales. Yo lo que sí quiero rescatar y promover y resaltar es que no podemos ver esto, la conciliación, como qué pereza la conciliación, tengo que surtirla por surtir, hacerla por hacer. No, yo creo que si la gente de verdad se apropia de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se va a dar cuenta de que no era necesario en primera instancia haber llegado a los estrados judiciales o haber solicitado un proceso ordinario. Si la gente lo ve como una forma alternativa de dar fin al conflicto, créame que no se va a ver, como lo señalas en tu pregunta, como un requisito previo o como una imposición del legislador. No sé si resolví tu inquietud. Bueno, me parece que hasta ahí hemos tratado bien el tema. Obviamente aún hay mucha tinta en el tintero, mucho que trabajar. Evidentemente. Por suerte, entonces, en nuestros próximos programas, como ya lo habíamos anunciado, trabajaremos este microciclo de 3 programas de los métodos alternativos de resolución de conflictos. En el próximo programa, entonces, miraremos la conciliación en derecho de familia. Por ahora, entonces, Sebastián Flores, nuestro invitado, muchas gracias por acompañarnos, por estar conversando con nosotros y contarnos un poco acerca de este tema tan interesante. A nuestro operador de radio, Johnny Mesa, que nos ayudó en esta emisión. Le agradecemos, mi compañero de mesa, Sergio Duque, este servidor, Víctor González. Es un gusto acompañarlos. Les recordamos, pueden enviarnos preguntas a este programa al correo electrónico la11radioc11@gmail.com. La 11 Radio, todo en letras, C11, ese 11 sí va en números. Nos pueden enviar ahí sus preguntas. En el asunto pueden poner preguntas frecuencia jurídica. Es importante que digamos frecuencia jurídica porque es la distinción de a qué programa van dirigidas las preguntas. Un gusto estar con ustedes. Hasta una próxima emisión. Hasta luego. Con esto concluye Frecuencia Jurídica.
Gracias por su sintonía. Hasta pronto.